Buen día usuarios de YouTube, soy el gran Saiyaman. Por el título del vídeo seguramente muchos usuarios que suben este contenido se pueden sentir molestos. Sin embargo, a todas esas personas que se han topado con este vídeo, les pido el favor de solo ver por lo menos solo un minuto del vídeo. Luego de eso, si para ti este vídeo no llega a ningún lado, no es de tu interés o simplemente te sentiste identificado con crear malas teorías de Dragon Ball, eres totalmente libre de dejar tu no me gusta, tu mal comentario o de decir con toda libertad de que has perdido un minuto de tu vida. Cabe aclarar que esta no es una crítica a todas las teorías de Dragon Ball. Las teorías de Dragon Ball, como todo tipo de trabajos, hay buenos y malos. Pese a que desconozco el origen de esta clase de vídeos, los primeros vídeos que me llegué a encontrar de teoría que hubiese pasado, me parecían muy interesantes, ya que la mayoría de los creadores, utilizaban eventos que de alguna forma o por un pequeño detalle pudieron haber sido diferentes, conociendo a la perfección, los distintos aspectos que rodeaban esta teoría, como un conocimiento perfecto del anime, tomando en cuenta incluso comentarios de los mismos personajes, para así poder dar coherencia a su teoría. Pero no solo eso, sino que también tenían un perfecto conocimiento del manga, sabiendo más de lo que se mostraba en el anime, conociendo la diferencia que se muestra del anime una adaptación y conocer lo que el autor sí plasmó que debería de ser tomado como oficial el manga sobre el anime. Sumando que también investigaban aún más, obteniendo información de guías con información extra de la que se presenta en el manga, que contaban con la autorización de considerarse oficiales, así como conocer comentarios del autor Akira Toriyama. Sin embargo, cuando era la oportunidad de que aparecieran más usuarios, que comenzaran a hacer esta clase de vídeo y mejoraran esta clase de vídeos. Empezaron a aparecer usuarios que al notar el éxito que tiene Dragon Ball en YouTube, empezaron a hacer esta clase de vídeos solo por su popularidad, haciendo ellos sus propias teorías. Con esto empezaron a aparecer usuarios, que basaban sus supuestas teorías en lo que ellos recordaban del anime, ya que en muchas teorías para empezar, contaban con muchas incongruencias entre lo que ellos decían que había sucedido en el anime o tan siquiera manga, aunque casi siempre utilizaban como base solo el anime, con lo que en realidad sucedió, esto debido claramente a que solo se veían el anime y al momento de hacer su teoría ni siquiera volvían a ver el anime para que concordara con sus argumentos. Otra cosa que los denota como malos creadores de teorías de estas entre comillas teorías, es que muchas veces se nota como ni siquiera se han leído el manga y utilizan solo como argumentos cosas que solo se muestran en la adaptación del anime pero no en el manga. Sumando a que muchas veces tampoco están conscientes de la información que se proporciona en las guías de Dragon Ball o en comentarios del autor. Por lo que muestran en su llamada teoría nos molestaban en indagar acerca de información extra que se proporcionaba de manera oficial y de toda la información que se proporcionaba en el anime. Al no estar conscientes de información que se proporcionaba o simplemente ignorando argumentos, para su propia historia que ellos sacaron de Dragon Ball, pues para este punto lo que están haciendo no se podría considerar teoría, ¿por qué? Básicamente porque una teoría es una idea o conjunto de ideas hecha a partir de conocimientos que proponen la afirmación de ciertos hechos a partir de ciertas circunstancias. En cambio, en las malas teorías se dedican a inventar su propia información y argumentos con tal de que las cosas concuerden con lo que ellos proponen de que hubiese pasado. Ignorando la información ya dada acerca del universo de Dragon Ball, confirmada o dada por el mismo Akira Toriyama. Y no solo eso, sino que al inventar su propia información, contradicen a la ya dada. Pero déjenme decirles que cuando hacen esto, lo que ustedes están haciendo no es una teoría, lo más cercano a considerarse, es simplemente un muy mal intento de teoría. Lo que en realidad ustedes están haciendo al sacar sus argumentos de la nada, es lo conocido como fanfiction en un universo derivado de Dragon Ball, donde el autor pone sus propias reglas o inventa su propia información, para lograr el desarrollo de la historia que el mismo autor quiere llegar. Un ejemplo de esto, serían supuestas teorías como, teoría que hubiera pasado si las esferas del dragón no hubieran existido, teoría que hubiera pasado si el Super Saiyajin no existiera, teoría que hubiera pasado si el ritual del Super Saiyajin Dios no hubiese funcionado. Claros ejemplos de cómo los autores cogen sus propias reglas y conocimientos del universo de Dragon Ball para crear su propio fanfiction en un universo derivado del de Dragon Ball, y lo volveré a repetir, lo que ustedes está haciendo al hacer lo ya mencionado no es una teoría es una idea o conjunto de ideas hecha a partir de conocimientos que proponen la afirmación de ciertos hechos a partir de ciertas circunstancias.
Pero si ustedes deciden qué conocimientos tomar y cuáles no, además de que deciden modificarlos, en ese momento se considera fanfiction donde el autor pone sus propias reglas. Por poner un ejemplo, basado en el mundo real, sería el siguiente. Me doy cuenta que si dejo un vaso con agua en el sol durante mucho tiempo, el agua termina desapareciendo. Surgen dos explicaciones que dicen ser teorías. La primera dice que el por qué el agua desaparece cuando se deja en el sol es porque un duende invisible se bebe el agua, así como lo acabaron de escuchar, mientras que la segunda dice que así como el agua también desaparece cuando se expone al fuego, pero el sol al igual que fuego, proporcionan un aumento de temperatura, por lo que se propone que el aumento de temperatura que proporciona el sol es lo que hace que el agua desaparezca. Pero por otro lado, el creador de la primera teoría, entre comillas, simplemente dice, bueno, ignoremos el hecho de la segunda teoría, supongamos que esa información no existe, por lo que mi teoría tiene razón. Ustedes díganme, ¿eso tiene sentido? A la primera hipótesis, al ignorar un conocimiento y proponer sus propias reglas acerca de la realidad, ¿tan siquiera se le podría considerar teoría? Por supuesto que no, sería el más claro ejemplo de una muy mala teoría en la realidad, por no decir que la primera propuesta a la explicación entra más a considerarse un mito. Lo mismo pasa con el universo de Dragon Ball, existe mucha información oficial. Si ustedes deciden qué información tomar y cuál no, e incluso inventarla para que todo salga como los autores quieren que suceda, lo que ustedes están haciendo ya no es una teoría, es un fanfiction. Para este punto del vídeo quisiera abrir un pequeño paréntesis. Seguramente muchos estarán pensando que estoy hablando de todas las teorías de que hubiera pasado, pero no es así. Estoy criticando a esas teorías que ni siquiera tendrían por qué llevar la palabra teoría, porque los mismos autores ponen sus reglas sobre la información oficial de Dragon Ball. Un ejemplo de una buena teoría es que hubiera pasado si Krillin mataba a Freezer, del usuario Mr. Satan Z, donde explica por qué y cómo hubiese sucedido eso respetando la información ya proporcionada y analizando cómo esto hubiese reaccionado a acontecimientos posteriores, pero por lo contrario en la teoría que hubiera pasado si Goku hubiera alcanzado el Super Saiyajin Ross, cuando para alcanzar esta transformación se necesita un ki especial que Goku no tiene, pero que hizo el autor de esta teoría, ignorar esta información oficial y él mismo decidir que algo que era imposible en este universo de Dragon Ball, decidir que podía suceder, contradiciendo la información oficial. Listo, paréntesis cerrado. En conclusión, una buena teoría es aquella que respeta el significado de la palabra así como las reglas y la información del universo oficial de Dragon Ball, para analizar las posibilidades existentes acerca de las acciones de un personaje que de acuerdo a las situaciones o información acerca de las características de ese personaje hubiera sido posible. Respetando la información oficial. Pero por el caso contrario de autores de supuestas teoría que escriben, poniendo sus propias reglas, ignorando información y no analizando las posibilidades de alguna circunstancia que sí pudo haber sido diferente, sino ellos mismos deciden qué información ignorar, decide qué información tomar en cuenta y cuál no, e inventa información, es el claro que ejemplo de una mala teoría, que ni siquiera debería considerarse teoría y es más bien un fanfiction. Aquí acaba mi crítica. Espero que a todos esos autores de las teorías de que hubiese pasado si esto hubiese sucedido, realmente respeten el significado de la palabra teoría. Y piensen bien de que es una teoría y que no, buena o mala, y si se están haciendo un buen trabajo con sus teorías. Me despido aquí, denle me gusta si les gustó el vídeo y sinceramente me gustaría leer sus comentarios acerca de este vídeo, tanto positivos como negativos, y nos vemos hasta la próxima.